Esta es la presentación del equipo número 4, el cual está conformado por Mónica Rebeca Benítez Montenegro, Abril Elizabeth Arreola Vargas, Abraham Jesús Mejía Gutiérrez, Paloma Guadalupe Rivera Ayala, Juan Carlos Castruita Cruz y Guadalupe Shirley Vadillo Martínez. Nosotros somos estudiantes en el grupo tercero C en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango y presentaremos el tema de Sistema Somatosensitivo 1, tacto discriminativo y sensibilidad postural para la clase de Neuroanatomía 2, la cual es impartida por el doctor Jesús Adrián Cifuentes. Buen día, soy Juan Carlos Castrito Cruz y les voy a exponer del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. El sistema de la columna dorsal lemnisco-medial interviene en la percepción y apreciación de los estímulos mecánicos. Subyace a la capacidad de la discriminación del tamaño, la forma y las texturas y se ocupa del reconocimiento de la forma tridimensional. Esto sería la estereognosia y de la detección del movimiento. Esta vía viene también en la transmisión de información relacionada con la conciencia de la posición del cuerpo, la propiocepción y el movimiento de las extremidades, la sinestesia. Algunas de sus características son la transmisión por fibras eferentes somáticas de velocidad de conducción rápida, un número limitado de relevos sinápticos en los que se procesa la señal y una organización somatotópica precisa. Estas características permiten localizar con precisión el tacto en diferentes partes del cuerpo. La convergencia a lo largo de la vía es escasa, por lo que la señal se transmite con mucha fidelidad, con un alto grado de resolución espacial y temporal. El alto grado de resolución del sistema es el resultado de mecanismos inhibidores como la inhibición por retroalimentación o por retroalimentación y la inhibición lateral adyacente. Este mecanismo se encuentra inicialmente en el seno de los núcleos de la columna dorsal y en todos los relevos de la vida contrasta y potencia la discriminación entre dos puntos separados por la piel y es fundamental para la discriminación entre dos puntos. La capacidad de discriminar entre dos estímulos aplicados simultáneamente mucho en diferentes partes del cuerpo guarda relación con la densidad de la inervación y de las terminaciones nerviosas periféricas. Mecanorreceptores periféricos. El primer paso para provocar una sensación somática de tacto es la activación de los mecanorreceptores periféricos. La precisión mecánica, como la deformación de la piel, se traduce en una señal eléctrica en la porción periférica de una neurona aferente primaria. Esto ocasiona la despolarización del potencial gradual de membrana que recorre la membrana de la neurona. Si este potencial alcanza el umbral de la neurona, tendremos nuestro potencial de acción. En esta imagen podemos ver los receptores propiocépticos y mecanorreceptores subcutáneos y sus fibras aferentes. Los receptores cutáneos son de adaptación rápida AR o lenta AL. Cada tipo de mecanorreceptor responde a estímulos táctiles diferentes. Los receptores cutáneos se encuentran en la epidermis basal y en la dermis de la piel grasa y piel con pelo. Estos mecanorreceptores de bajo umbral pueden tener cápsula o no contenerla. Como los corpúsculos de la célula de Merkel, que suelen denominarse células de Merkel, y los receptores de folículos pilosos. Los corpúsculos de Meissner, algunos receptores de folículos pilosos y los corpúsculos de los de Pacini responden a estímulos transitorios, fascículos o vibratorios. Fásicos o vibratorios, perdón. Responden a cada aplicación inicial de un estímulo o a su retirada, pero no responden a la estimulación continua. Por eso son receptores de adaptación rápida, son AR. Los receptores de los folículos pilosos también son capaces de transmitir el movimiento, su dirección u orientación y su velocidad. Las células de Merkel, los corpúsculos de Ruffini y algunos receptores de folículos pilosos transmiten episodios tónicos, como son las pequeñas depresiones en la piel. Aportan información sobre el desplazamiento y la velocidad de un estímulo. También son capaces de codificar la intensidad o la duración del estímulo, porque son de adaptación lenta y permanecen activos mientras haya un estímulo. Los mecanorreceptores táctiles profundos se encuentran en el espesor de la dermis, en la fascia que rodea los músculos y el hueso, y en el periodonto. Estos receptores son corpúsculos de Pacini
y los corpúsculos de Ruffini, y otras terminaciones nerviosas encapsuladas que se encuentran en el periósteo, en la fascia profunda y en los mesenterios. Los receptores de este grupo responden a la presión y la vibración, al estiramiento y a la distensión de la piel o desplazamiento de los dientes. Las fibras aferentes primarias. Estas constan principalmente de una prolongación periférica que va desde el ganglio raquídeo hasta los mecanorreceptores periféricos o que finaliza como terminaciones nerviosas libres. 2. Una prolongación que es central que va desde el ganglio raquídeo hasta el sistema nervioso central. Y 3. Un soma celular pseudonipolar en el ganglio raquídeo. La distribución periférica de los nervios aferentes que salen de cada segmento medular delimita el patrón segmentario de los dermatomas. Los nervios periféricos se clasifican de dos formas. Una está basada en su contribución a un potencial de acción compuesto, ondas A, B y C, y registrado en un nervio periférico mixto entero. Tras la estimulación eléctrica de dicho nervio, la otra forma específica de clasificarlos de las fibras cutáneas. Los nervios periféricos se clasifican de dos formas. Una está basada en su contribución a un potencial de acción compuesto y registrado en un nervio periférico mixto entero, tras la estimulación eléctrica de dicho nervio. La otra forma que se clasifica específica de las fibras cutáneas está basada en el diámetro de la fibra y el grosor de la mielina y la velocidad de conducción. Estos dos sistemas de clasificación están relacionados entre sí, toda vez que la velocidad de conducción determina la contribución de la fibra al potencial y de acción compuesto. El tacto discriminativo, la sensación de vibración y la sensación de postura se transmiten por las fibras de los grupos 1A, 1B y 2. El potencial de acción compuesto y la velocidad de conducción de las fibras nerviosas suelen usarse como una prueba diagnóstica para la evaluación de la afectación de los nervios periféricos, como por ejemplo la esclerosis múltiple y las neuropatías periféricas. Médula espinal y tronco del encéfalo. Si se clasifica en función del tamaño de la célula y del diámetro de la fibra, las fibras sensitivas primarias pueden ser grandes y pequeñas. Las fibras de diámetro grande ocupan el tacto el tacto a nivel de la visión, el tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción. Entran a la médula espinal a través de la división medial de la raíz dorsal y entonces se ramifican. Este grupo de ramas termina en neuronas de segundo orden, en la sustancia gris de la médula espinal, al nivel de la entrada y por encima y por debajo de ese nivel. Estas ramas contribuyen a diversos reflejos medulares y a proyecciones ascendentes como las fibras postsinápticas de la columna dorsal. El grupo de ramas más grande asciende y contribuye a la formación de los fascículos grácil y cuneiforme. Estos haces de fibras reciben el nombre conjunto de columnas dorsales, que en esta imagen lo podemos ver, aquí a la derecha en la zona verde. En las columnas dorsales, las fibras de los diferentes dermatomas se organizan de manera topográfica. Las fibras de los segmentos sacros ocupan una posición medial y a medida que ascendemos de nivel, se van añadiendo fibras a los lados para formar el fascículo grácil. Las fibras torácicas a partir de T6 y las fibras cervicales se añaden de la misma forma al fascículo cuneiforme, que se sitúa lateralmente. De este modo, las extremidades inferiores están representadas en la zona medial de las columnas dorsales y las extremidades superiores en la zona lateral. Los núcleos de la columna dorsal, los núcleos grácil y cuneiformes, se encuentran en la médula. En el extremo rostral de sus respectivos fascículos están irrigados por la arteria posterior. Los somas celulares de los núcleos grácil y cuneiforme son las neuronas del segundo orden del sistema que estamos viendo. Reciben información de las neuronas de primer orden, cuyos somas se encuentran en los ganglios raquídeos ipsilaterales. El núcleo grácil recibe la información de los segmentos sacros, lumbares y torácicos inferiores a través del fascículo grácil. El núcleo cuneiforme recibe información de los segmentos torácicos superiores y cervicales a través del fascículo cuneiforme.
Las células de segundo orden. Las células de segundo orden de la región central de los núcleos de la columna dorsal envían sus axones al tálamo contralateral. En el bulbo, las fibras arcuatas internas se incurvan en sentido anteromedial y cruzan hacia la línea media como una decusación sensitiva y ascienden como el lemnisco medial del lado contrario. A medida que el lemnisco medial asciende a través del tronco del encéfalo, flota lateralmente de forma que se sitúa medialmente y la extremidad inferior se dispone lateralmente en el puente. Esta organización somatotópica suele mantenerse cuando terminan las células del núcleo ventral posterolateral. La vía postsináptica de la columna dorsal. Una pequeña vía suplementaria en el ser humano que transmite señales del tacto no discriminativos, así como señales nocioceptivas viscerales a niveles supraespinales. Está formada por axones aferentes no primarios que transportan las señales táctiles en las columnas dorsales. Las células de origen de esta vía se localizan en las láminas 3 y 4 del asta dorsal. Los axones de la vía postsináptica de la columna dorsal de segundo orden viajan en las columnas dorsales, junto con otras fibras aferentes primarias táctiles. Terminan en los núcleos de la columna dorsal. Núcleo ventral posterior. Es un grupo de células con forma de cuña caudal al tálamo, su borde lateral limita con la cápsula interna y ventralmente limita con la lámina medular lateral. El núcleo ventral posterior está formado por el núcleo ventral posterolateral, que ocupa la porción lateral, y el núcleo ventral posteromedial. El núcleo ventral posterolateral recibe la información ascendente del lemnisco medial y el posteromedial de los haces trigeminotálmicos. El núcleo ventral posterolateral pasa por el tronco y las extremidades. Contiene dos poblaciones de neuronas identificadas. La primera está formada por neuronas multipolares de gran diámetro, de las que salen axones que atraviesan el brazo posterior a la cápsula interna y terminan principalmente en el córtex somatosensitivo primario y secundario. Las células y fibras talamocorticales son las neuronas de tercer orden del sistema, que llevan impulsos excitadores al córtex. La segunda población está formada por interneuronas del circuito local inhibidoras, que reciben información corticotalámica excitadora e influyen en la frecuencia de disparo de las células talamocorticales, en las que también influyen estímulos GABAergéticos, el núcleo reticular del tálamo y las fibras corticotalámicas excitadoras. Córtex somatosensitivo primario. Ya pasando a las células de tercer orden, las células y fibras talamocorticales son las neuronas de tercer orden. Estas terminan en el córtex. El córtex contiene una representación somatotópica de la superficie del cuerpo, desde los pies hasta las lenguas. Las regiones corporales que presentan una elevada densidad de receptores sensitivos, como las manos y labios, contienen una cantidad de tejido cortical desproporcionado, que está muy grande, dedicada a su representación central. Por el contrario, las zonas de escasa densidad de receptores, como la espalda, tienen representaciones corticales pequeñas. La irrigación de las zonas del córtex procede de las arterias cerebrales anterior y media. Las lesiones vasculares que afectan a la arteria cerebral media producen pérdida del tacto en la parte superior del cuerpo y la cara contralaterales, y las que afectan a la arteria cerebral anterior también lo hacen con la extremidad inferior contralateral. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Mejía y el día de hoy les voy a hablar del sistema del trigémino. Bueno, el nervio trigémino o nervio trigeminal, también conocido como quinto par craneal o quinto par, es un nervio craneal mixto que se encuentra en una porción sensitiva y una porción motora. La rama motora se origina en el núcleo motor trigeminal, que se localiza cerca del núcleo sensitivo del trigémino, pero no provienen del trigémino, aunque su nombre sean iguales. Aquí tengo una imagen, no sé si se alcanza a ver muy bien. Es el nervio trigeminal aquí en amarillo. Aquí
aquí está. Y vienen los tres nervios, que viene siendo el soma oftálmica, perdón, el soma maxilar y la mandibular. Bueno, la porción motora eferente inerva así los músculos maxilares, masticadores, como el temporal, el massetero, el pterigoideo interno, el externo, además del tensor del tímpano. Y por lo siguiente les voy a mencionar cuáles vienen siendo pues, los primeros, o los tres nervios, por así decirlos, que vienen siendo como su nombre lo indica. El trigémino tiene tres divisiones, que viene siendo la oftálmica, que la conocemos como B1, la maxilar, que la conocemos como B2, y la mandibular, que la conocemos como B3. Aquí en la imagen del principio, pues aquí en amarilla la tenemos, es el nervio trigémino, sale de aquí, y después viene el primero, la oftálmica, el soma maxilar, que lo tenemos pues por aquí por el maxilar, ¿no? Y la soma mandibular, que la tenemos aquí abajo en la mandíbula. Y pues yo creo que de mi parte eso sería todo. Mi nombre es Abril Elizabeth Arreola Vargas y a continuación voy a hablar lo que son los tractos trigeminotalámicos anterior y posterior. Receptores periféricos. Bueno, pues para empezar, las sensaciones táctiles que se originan en la cabeza se traducen en impulsos nerviosos por los mismos tipos de terminales nerviosas y órganos receptores sensitivos especializados que se encuentran en otras partes de nuestro cuerpo. Debido a su asociación a las estructuras exclusivas de esta región, algunas de estas terminaciones sensitivas se ocupan de funciones especializadas. Un ejemplo puede ser los receptores del ligamento periodontal, que estas son extremadamente sensibles a lo que es el desplazamiento del diente y a la fuerza de la mordedura. La mayor parte de las neuronas aferentes primarias que intervienen en la sensación discriminativa de la cara y la cavidad bucal tienen axones de gran diámetro. Algunas de estas ascienden sin ramificarse, pero otras se bifurcan antes de terminar el núcleo sensitivo principal. El núcleo sensitivo principal pues se encuentra en el puente medio y en el extremo dorsal del núcleo espinal del trigémino. Este núcleo sensitivo principal puede dividirse en las regiones dorsomedial y ventrolateral. La división dorsomedial recibe la mayor parte de información aferente primaria de la cavidad bucal y la división ventrolateral recibe información de los tres componentes del trigémino. Por lo tanto, esto significa que en el núcleo sensitivo principal la representación somatotópica se invierte de forma de B1, que esta es la división oftálmica, o sea que es la parte anterior, la B3, que es la división mandibular, o sea la parte posterior, y la B2, esta división es la maxilar y se encuentra interpuesta entre la B1 y la B3. Los campos receptores de las neuronas de segundo orden del núcleo sensitivo principal son relativamente pequeños. Están sujetos en los mismos tipos de modulaciones intranucleares como las de las células de núcleos de la columna dorsal, que sirven para aumentar el contraste entre campos receptores adyacentes. Las terminaciones propioceptivas de los músculos masticadores y de algunos receptores de ligamento periodontales están inervadas por neuronas aferentes primarias que se encuentran en el núcleo mesencéfalico del trigémino. Este núcleo del tronco del encéfalo consiste en una delgada columna de células pseudounipolares originadas de la cresta neural que permanecen en el tubo neural durante el desarrollo.
Las prolongaciones de las células del núcleo mesencéfalico del trigémino forman lo que es el tracto mesencéfalico del trigémino, que se encuentran directamente adyacentes en el núcleo mesencéfalico. Y estos pues se extienden también hacia adelante, donde bordea la sustancia gris pericauductal mesencéfalica. Por lo general, las proporciones centrales de las neuronas mesencéfalicas del trigémino se ramifican en la zona posterior o dorsal del núcleo motor del trigémino para inervar las células del núcleo motor. Y ya por último, pues el núcleo sensitivo principal y el núcleo espinal del trigémino también reciben información propioceptiva de lo que es el núcleo mesencéfalico. Buenas tardes, mi nombre es Paloma Rivera y a continuación les expondré sobre las propiedades de los campos receptores de las neuronas corticales. Las neuronas que se encuentran en las zonas corticales representan al cuerpo y a la cabeza y se organizan en unidades funcionales denominadas columnas corticales, que se distribuyen desde la superficie de la pía madre hasta la sustancia blanca subcortical. Las propiedades de los campos receptores de las neuronas corticales son más complejas que a niveles subcorticales. Las neuronas corticales responden a una orientación concreta del estímulo y a texturas específicas. También son capaces de codificar la variación, la velocidad y la dirección de los estímulos que se mueven. Al menos 3 poblaciones distintas de neuronas reciben información propioceptiva. La primera está formada por neuronas simples que reciben datos de una sola articulación o de un solo grupo muscular. Estas células de adaptación rápida informan del movimiento. El segundo grupo está formado por neuronas postulares que informan de la posición final de una articulación cuando finaliza su movimiento. El tercero está formado por neuronas que reciben información de varias articulaciones y grupos musculares e interacciones complejas entre articulaciones y músculos. El procesamiento de estas señales sensitivas pueden consistir en convergencia de la información aferente que aumenta el tamaño del campo receptor y reduce su resolución, divergencia de la señal de salida que permite transmitirla a células que amplifican la señal sensitiva y la envían a múltiples dianas, facilitación e inhibición. Estos son los procesos con los que actúa de forma conjunta para potenciar el cociente señal-ruido en cuanto al estado. Mi nombre es Mónica Rebeca Benítez Montenegro y yo les voy a hablar sobre el tema neuroimagen y localización funcional. Las técnicas de neuroimagen, como la RMF, estudios de flujo sanguíneo cerebral regional, el PET y la magnetoencefalografía, se han utilizado en estudios clínicos de las vías somatosensitivas en seres humanos. Gracias a estas técnicas hemos podido ver detalladamente la organización funcional de las áreas somatosensitivas, que se activan mediante la aplicación de diversos estímulos táctiles. Gracias al estudio con PET hemos podido saber que las áreas 3B y 1 participan en la discriminación de los estímulos en movimiento, mientras que el área cortical 2 se activa cuando los sujetos palpan objetos centrándose ya sea en la forma o en la curvatura o en ambas. Plasticidad y reorganización del córtex somatosensitivo primario. Los niños con traumatismos cerebrales por lesiones durante el parto pueden parecer normales en lo que respecta a sus capacidades sensitivas, motoras y cognitivas. Solo tras la exploración con una técnica de imagen se aprecia la anatomía cerebral anómala resultante de la lesión. El cerebro en desarrollo posee la capacidad de reasignar funciones cerebrales a otras zonas del cerebro. A esto se le llama plasticidad. La neurogénesis en el sistema nervioso adulto, junto con la formación de nuevas conexiones neurales, sugiere que el encéfalo adulto también es capaz de tener cierto grado de plasticidad,
aunque no sea tan completo el grado como lo vemos en un niño. Estos datos indican que el córtex somatosensitivo es capaz de reorganizarse, como lo que pasa con las variaciones del mapa cortical y que éstas se observan tras la amputación de una extremidad o un dedo. Normalmente cada dedo tiene una representación secuencial en el córtex somatosensorial. Cuando se amputan dedos, se pierde la información que llega al córtex somatosensitivo. Y en pacientes mayores que han sufrido un ictus, es posible que exista un mecanismo similar a este. En estos pacientes puede que al principio se pierda por completo la función y que luego se produzca una recuperación parcial al cabo de unos meses. En pacientes jóvenes puede lograrse una recuperación completa. Mi nombre es Guadalupe Shirley Vadillo Martínez. Estoy en el grupo tercero C, estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. Les voy a hablar sobre las vías cerebelosas aferentes para la clase de Neuroanatomía 2, impartida por el Dr. Jesús Adrián Cifuentes. Comenzamos. Vías cerebelosas aferentes. 4 vías espinocerebelosas transmiten información propioceptiva y determinadas señales cutáneas desde los mecanorreceptores cutáneos hasta el cerebelo. Estas señales sensitivas transmiten información sobre la posición de las extremidades, los ángulos articulares y la tensión y la longitud musculares. Los axones del tracto espinocerebeloso terminan en los núcleos cerebelosos como fibras musgosas y en el vermis y en la región paravermiana del cerebro. En ocasiones estas zonas reciben el nombre conjunto de espinocerebelo. Estas vías que traen información aferente al cerebro forman un par de representaciones somatotópicas de la superficie del cuerpo en el lóbulo anterior y en la región paravermiana del lóbulo posterior. Tracto espinocerebeloso posterior. Las aferencias propioceptivas y un pequeño número de aferencias cutáneas procedentes de las extremidades inferiores y de la porción inferior del tronco viajan por el tracto espinocerebeloso posterior hasta el córtex cerebeloso ipsilateral. Las fibras de la raíz dorsal del tronco y las extremidades inferiores terminan en las células del núcleo dorsal del Clarke, que se encuentra en la lámina 7 de la zona intermedia en los segmentos medulares T1 a L2. Las fibras aferentes primarias de los segmentos situados por debajo de L2 ascienden por el cordón posterior hasta alcanzar este núcleo. Las aferencias de los huesos musculares del grupo 1 y de los órganos tendinosos de Golgi activan monosinápticamente las células del núcleo de Clarke, que es el núcleo torácico. La frecuencia de descarga de estas células del tracto espinocerebeloso posterior muestra una relación lineal con la longitud del músculo, así que por tanto su frecuencia de disparo puede codificar la longitud del músculo por medio de un código de frecuencia. Fibras táctiles de los grupos 2 y 3 también terminan en otras células espinocerebelosas del núcleo de Clarke. Los axones de las células del núcleo de Clarke atraviesan el cordón lateral ipsilateral y se agrupan en la superficie de la médula espinal lateral al tracto corticoespinal. Estas fibras ascienden hasta el cerebelo a través del cuerpo restriforme. Tracto cuneocerebeloso. El tracto cuneocerebeloso es el equivalente al tracto espinocerebeloso posterior de las extremidades superiores. Las fibras de la raíz dorsal de los segmentos medulares C2 a T4 transportan información de los huesos musculares y exteroceptiva en el fascículo cuneiforme ipsilateral hasta el núcleo cuneiforme. En la parte inferior de la médula, las fibras aferentes primarias propioceptivas terminan de formar somáticamente en el núcleo cuneiforme lateral. Las células del núcleo cuneiforme lateral se proyectan como fibras cuneocerebelosas hasta el cerebelo, a través del cuerpo restiforme. La información exteroceptiva
procedente del extremo rostral del núcleo cuneiforme, también asciende hasta el córtex cerebeloso, para terminar en las láminas del lóbulo anterior, en el lóbulo 5. Tracto espinocerebeloso anterior. Esta vía conduce información de las fibras aferentes del grupo 1 que se originan en las extremidades inferiores. Las células de origen de esta vía se encuentran en los segmentos lumbares L3 a L5. Se localizan en la parte lateral de las láminas de Rexed 5 a 7 y a lo largo del límite anterolateral del asta anterior, donde se denominan células medulares limítrofes. Los axones de las células del tracto espinocerebeloso anterior cruzan inmediatamente la línea media por la comisura blanca anterior y ascienden en el cordón lateral por delante del tracto espinocerebeloso posterior. En el puente, estas fibras se hacen posterolaterales para entrar en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. La mayor parte de las fibras vuelven a cruzarse para terminar en el cerebelo ipsilateral con respecto a su lado de origen. Tracto espinocerebeloso rostral. Este tracto, que es la porción superior equivalente al tracto espinocerebeloso anterior, sale de los somas celulares localizados en la lámina 7 de la intumescencia cervical, de C4 a C8. Las proyecciones eferentes de estas neuronas ascienden sin cruzarse por el cordón lateral de la médula espinal. Aunque la mayor parte de estos axones entran en el cerebelo por el cuerpo restiforme, algunos viajan por el pedúnculo cerebeloso superior. Y ya por último, conexiones trigeminocerebelosas. El sistema motor bucal requiere una retroalimentación continua durante la masticación. Al masticar se altera la textura y la consistencia de los alimentos, por lo que varían las exigencias de los músculos de la mandíbula. También se precisa una adaptación para los cambios funcionales importantes. Como un ejemplo, los patrones de movilidad de la mandíbula se modifican cuando el recién nacido pasa de succionar a masticar, o también con el paso de la dentición natural del uso de dentaduras. Es probable que la información propioceptiva que llega al cerebelo desde los usos musculares de la mandíbula, las aferencias periodontales y las articulaciones temporomandibulares intervengan en estos procesos.